SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Castillos de cartón de Almudena Grandes. Almudena Grandes nació en Madrid en 1960 y murió el 27 de noviembre de 2021. Ha sido una escritora extraordinaria, comprometida, una de las mejores narradoras de la última literatura española. Es la autora, entre otros, de Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, El corazón helado, Los aires difíciles o la extraordinaria serie Episodios de una guerra interminable que dejó inacabada. Castillos de cartón se publicó en el año 2004. Es una novela alrededor del arte, del amor, del deseo, de la madurez, del fracaso, de la libertad. Una novela muy erótica, muy divertida, profunda y emocionante. Vamos allá. El 3 es un número impar. María José está en la empresa donde trabaja como tasadora y experta en pintura contemporánea. Le dicen que tiene una llamada de un tal Jaime González. No puede ser Jaime González, me dije. Será alguien que se llame igual. Él no. Y no tenía ni idea de quién podría compartir nombre y apellido con el único Jaime González que existiría jamás para mí. María José coge el teléfono diciendo su nombre y preguntando en qué le puede ayudar. Es su presentación habitual, pero nadie responde a su saludo. El silencio dura un par de segundos. Luego, una voz ligeramente ahogada y sin embargo familiar la llama por un nombre en el que hace muchos años que María José no se reconoce. Hola, José. María José chilla de sorpresa y también de alegría, esa alegría incrédula y reflexiva que provocan las apariciones que llegan del otro lado, de la otra mitad del tiempo o de la memoria. Le pregunta cómo está. Se ponen más o menos al día. ¿Has leído el periódico esta mañana? Marcos ha muerto. Se ha suicidado. Se ha pegado un tiro con la pistola de su padre. ¿Te acuerdas, no? Lo encontraron en su estudio ayer por la tarde. A mí me avisó su exmujer. El entierro es mañana a la 1:00. Tenía que contártelo, ¿sabes? Eso fue lo primero que pensé al enterarme. Que tenía que decírtelo yo, que tenía que contártelo. Se llamaba Marcos Molina Schulz. Cuando vi su nombre en la lista de los alumnos admitidos en la especialidad de pintura, pensé que así cualquiera, que con un nombre como ese ya se podía ser artista. María José también quería ser artista y era demasiado joven, demasiado insignificante como para adoptar un seudónimo y por eso, cuando entra en Bellas Artes, escoge una opción más sencilla y más radical. Decide llamarse José Sánchez y el truco da resultado. En otoño de 1980 yo tenía 17 años y llevaba el pelo muy largo, una melena lisa, densa y casi rubia en verano, cuando el sol teñía por su cuenta los mechones que enmarcaban mi cara. Si me lo recogía con un pasador detrás de la cabeza, parecía la modelo de un retrato renacentista. En primero y en segundo resulta muy fácil destacar. La mayoría de sus compañeros de Bellas Artes alcanzan a duras penas el nivel de un buen autor de cómic y otros ni eso. Algunos llegan al sobresaliente desde el trampolín de un estilo manido y convencional. Cuando terminan el tercer curso, el grupo de José ha perdido ya más de la mitad de los alumnos con los que empezó. En cuarto, José ha cumplido 20 años y ya no se esfuerza tanto por llamar la atención. Ha aprendido a tomarse su vocación en serio, aunque ya ha empezado a dudar de sí misma. Al empezar cuarto, se asombra de encontrar gente admirable de los que nunca ha oído hablar. Y es que vienen de otras facultades o universidades con menos nivel, menos prestigio que la de Madrid. Jaime González es uno de ellos. La primera vez que le vi dibujar, sentí algo parecido a una alucinación. Como si al pisar una baldosa cualquiera del suelo, sin escogerla, sin darme cuenta, la realidad se hubiera convertido en el decorado de una película de ciencia ficción. Si hubiera sido así, su lápiz habría sido sin duda el efecto especial más especial de todos. Jaime es de Castellón y se mueve con la cautela propia de quien acaba de instalarse en una ciudad donde no ha vivido antes. No es alto, no es guapo, no es delgado. Tiene un aspecto físico vulgar, pero es un dibujante prodigioso, extraordinario. Lo primero que escucha José es su voz. A ver, ¿qué queréis?
Media docena de compañeros rodean a un chico que parece de pueblo, un campesino sano, colorado, el cuello de toro y la cara muy ancha, labios gruesos, pómulos marcados, cejas espesas y una nariz larga, fina, aristocrática, que parece trasplantada de un rostro diferente. Sostiene entre las manos un bloc de dibujo y un lápiz del que apenas asoma la punta. Sus dedos son fuertes, cortos, gordos como percebes. Una antítesis casi ideal de lo que se supone que tienen que ser los dedos de un dibujante. Bueno, voy a empezar con una Virgen de Rafael. Tras una docena de trazos, levanta el bloc, valora su obra y se la enseña a todos. Es, efectivamente, una Virgen de Rafael, nada más y nada menos, idéntica al original. Luego anuncia una tahitiana de Gauguin, luego una bailarina de Degas. Aquello impresiona tanto a José que ni siquiera se da cuenta de que está expresando su asombro en voz alta. Nunca he visto nada igual. Parece magia. ¿Cómo te llamas? José. Muy bien, José. No te muevas. Entonces la dibuja. Hace un retrato a lápiz de su cabeza con el ceño fruncido y los labios abiertos en una sonrisa tibia, indecisa. La cara de José en menos de 20 trazos. José sabe lo difícil que es hacer eso porque lleva meses estudiándose a sí misma. Pretende que su próximo óleo sea un autorretrato con síndrome de Down, una propuesta radical que encierra el primer indicio claro de su inminente agotamiento. Está segura de que Jaime arrancará la hoja para regalársela, pero Jaime cierra el cuaderno, se mete el lápiz en un bolsillo y se levanta. Alguien le pide entonces un arlequín de Picasso. No, solo dibujo mujeres. Mientras cruza el aula en dirección a la puerta, un chico que no se le parece en nada, alto, guapo, delgado, como un arcángel desarmado, sin alas y sin espada, le saluda con una carcajada a la que el dibujante prodigioso responde con un puñetazo blando en un brazo. Es Marcos Molina Schulz. En aquel momento me sorprendió mucho verlos juntos, pero me acostumbré enseguida. Todos nos acostumbramos muy pronto, cuando empezó a ser imposible verlos por separado. Jaime González es un tipo sociable. Tiene mucho sentido del humor y talento para divertirse. Le encanta contar chistes, le gusta la gente. Habla por los codos, pero también sabe escuchar. Cuando Jaime se está divirtiendo, es casi imposible marcharse de un bar. Marcos, en cambio, está siempre a su lado, siempre en silencio, pero sin dar nunca la impresión de aburrirse. No solo es el chico más alto de la clase, sino que también es el más guapo. A José le gusta Marcos y se considera casi amiga de Jaime, con esa amistad a medias que se establece en las mesas del bar de la facultad. Habla con Marcos por primera vez una mañana inestable, de sol y nubes, en la que la luz puede llegar a cambiar varias veces en un solo minuto. Marcos busca una luz mejor en clase hasta colocar su lienzo junto al de José. José no le presta mucha atención hasta que su trabajo invade sin remedio su campo visual. Era un acrílico casi acabado. La imagen de una muchacha triste con un camisón blanco. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de baldosas de una habitación misteriosamente desangelada. A través de la ventana se veía un cielo rosa, imposible y deslumbrante, trabajado con una técnica más propia del cromatismo abstracto que de la tradición figurativa, un recurso que se repetía en otras zonas del cuadro. José no necesita mucho tiempo para comprender cuánto le gusta, y más que eso, cómo lo envidia. Lo que no puede lograr el dibujo, a veces puede lograrlo el color. Cuando consigue deshacerse del hechizo de aquel cuadro, se da cuenta de que está pegada a Marcos, que la mira sorprendido, hasta divertido, con los brazos cruzados y media sonrisa en los labios. Es muy bueno, muy bueno. No, es Hopper, es Freud, está muy visto. No vale nada. No estoy de acuerdo. Puede recordar a Hopper, puede recordar a Freud, pero yo me he dado cuenta de eso antes, al mirarlo. Y me parece muy bueno. Me gusta mucho, en serio. No lo creo. Mira, te voy a decir una cosa. No se trata de lo que está ahí, sino de lo que yo he visto. Y he visto muchas más cosas de las que están ahí porque tú las has pintado. Esa luz sucia, casi tenebrosa, el cielo rosa, la tristeza. Porque todo es triste. Y no tendría por qué ser así, y tú lo sabes. Por eso creo que es lo mejor que he visto en esta clase. No digas tonterías. Aquel comentario la desarma. Esas 3 palabras irradian tanta dureza que de repente se siente ridícula, incapaz de seguir sosteniendo sus argumentos. Primero se pone colorada, luego vuelve a su lienzo, coge la paleta y empieza a retocar el fondo de su cuadro. Oye, José, si quieres te lo regalo. En cuanto lo presente, te lo llevas. Es malo,
pero me alegro de que te guste. A mí me gusta mucho lo que haces tú. He visto tus mongólicos, son fantásticos. José gira despacio el cuadro en el que está trabajando. Autorretrato con síndrome de Down, y él asiente con la cabeza, apreciándolo. ¿Lo ves? Es buenísimo. No, es un puro efecto, justo lo que parece. No hay nada debajo. Castillos de cartón fue originalmente concebida como un cuento que se llamaba Demasiado amor, y es la historia de 3 aprendices de pintor desorientados en un paraíso personal, según Almudena Grandes. Una intensa historia de amor a 3 bandas, entrelazada con la pasión por el arte y los sueños incumplidos que se desarrolla en el Madrid de los años 80, llenos de osadía y de audacia. En un ejercicio deliberado de nostalgia, la historia de 3 estudiantes de Bellas Artes que sueñan con alcanzar la gloria. Entre ellos se crea un trío amoroso que se enfrenta a la decepción y la cobardía. Es el conflicto entre lo que fuimos, lo que somos y lo que creíamos que íbamos a ser, explica Almudena Grandes. El 3 es un número aparte. Aquel lunes comienza como cualquier otro. Enero está a punto de terminar, hace mucho frío y la calefacción no funciona bien, pero los estudiantes ya están curtidos y saben sostener el pincel con los dedos helados. Jaime sugiere que vayan los 3 a comer por ahí, Marcos, José y él. Nunca han comido juntos fuera de la facultad después de clase. Don Aristóbulo me ha hecho ya la transferencia del mes, con el regalo de Reyes de mi padrino incluido. Eso quiere decir que soy rico. Si os conformáis con una hamburguesa, puedo invitaros y todo. Jaime jamás habla bien de su padre, aunque el desprecio que siente por él no le impide vivir a su costa. Se van los 3 a comer, en el coche de José. Jaime lo organiza todo. Marcos se mete detrás y Jaime se sienta al lado de José, de copiloto. Cuando llegan al aparcamiento, José, que se acaba de sacar el carné, le pide a Jaime que lo aparque en un hueco diminuto. Y Jaime lo hace a la perfección. Debí figurármelo. ¿Qué? Que conduces muy bien. Es el tipo de cosas que te pega hacer muy bien. Y no es la única, querida. Van al Burger King. José se pide el menú más barato, con Coca-Cola. Jaime la mira de través. No me gusta la cerveza. Lo siento. ¿Ves? Pues esa es una cosa que a ti no te pega. Bueno, pero solo me pasa con la cerveza. Quiero decir que el alcohol sí me gusta. El whisky, los cubatas, el coñac. Marcos, que apenas ha despegado los labios hasta entonces, habla de pronto en voz alta, sin titubear, sin detenerse a escoger las palabras y sin dejar de mirar a José. Tú eres una tía estupenda, José. Eres guapa, eres lista, eres divertida, simpática y tienes talento. Eres la mejor, aunque no te guste la cerveza. Claro, por eso te hemos invitado a comer. Nosotros también somos estupendos. Sí, esperadme un momento, voy al baño. Marcos se levanta y José le mira hasta que se pierde por el pasillo del fondo. Es muy guapo, tiene un cuerpo perfecto, armonioso, y José admira el trapecio impecable de su espalda, la proporción de sus piernas robustas y esbeltas a un tiempo, la delicada languidez de sus brazos. José siempre piensa que le habría encantado dibujarle, pintarle con 2 alas grandes blancas, un escudo y una espada llameante como un arcángel furioso e inocente, poderoso pero ignorante de su fuerza. ¿Te gusta, eh? La voz de Jaime la sobresalta y su astucia activa en ella un instinto elemental de autoprotección que la empuja a contestar que no, pero como sabe que no tiene nada que ganar ni que perder, decide ser sincera y le dice que sí. Y tú le gustas a él, pero como es tan tímido, nunca sabría por dónde empezar. Por eso he decidido echarle una mano. José se extraña, pero enseguida se ponen a hablar de The Conning y luego Jaime se toma otra hamburguesa y Marcos también repite y la conversación se hace tan familiar que las palabras de Jaime, aquella afirmación sorprendente a medio camino entre la promesa y la amenaza, van perdiendo relevancia poco a poco hasta desinflarse como un globo pinchado. Cuando salen de la hamburguesería, Jaime coge del brazo a José. Tengo en casa un chocolate de puta madre. Y ayer cuando recibí la transferencia de don Aristóbulo, me compré una botella de whisky. Segoviano, pero whisky al fin y al cabo. Creo que hay hasta hielo en la nevera. ¿Tenéis algún plan mejor? Jaime vive muy cerca de la Plaza de España. Comparte piso con un compañero de Bellas Artes muy tranquilo y con un eterno estudiante de Derecho que se dedica a trapichear y duerme casi todas las noches en casa de su novia. Es un piso destartalado en un edificio con muy buena pinta y Jaime ha conseguido quedarse con la habitación más grande, exterior, con 2 balcones, pocos muebles y muchas cosas organizadas según un patrón sorprendentemente estricto.
Jaime no limpia, pero es un maniático del orden. En un tablero muy grande, montado sobre 2 caballetes, hay un atril y varios montones de blocs de dibujo clasificados por tamaños. Tiene muchos lápices, todos recién afilados. Los lienzos están apilados con cuidado junto a un balcón y al lado los tarros con pinceles, las brochas, el aguarrás, los disolventes, los botes y los tubos de pintura, formando hileras alineadas a la perfección. Jaime estira la cama de mala manera, la cubre con la colcha y se va a buscar vasos. No tarda en volver. No hay hielo, así que José sirve el whisky a palo seco mientras Jaime hace un porro perfecto. Eso también lo hacía bien. Más que bien, de puta madre. Nunca he vuelto a fumar canutos como aquellos. Cuando di la primera calada, me sentí igual que si acabara de empezar a pegarme con un boxeador profesional. Y el segundo, encima, le sale mejor que el primero. José empieza a sentir el peso del humo, esa ingravidez nubosa que afloja la piel, que ablanda los músculos, que anula los dientes, las uñas de las manos, las plantas de los pies. Hasta que en algún momento se da cuenta de que lo que está pasando aquella tarde, en aquel cuarto de Jaime, no es normal del todo. Cada uno de los movimientos, de las palabras, de los gestos de los tres, parecen sincronizados, calculados, integrados en una secuencia perfecta que no ha dejado de tener un principio y por ello no puede tener un final. Sentía que nunca había estado sola, que nunca más podría volver a estarlo, porque la vida era solamente esto, fumar y beber y reírme con Jaime y con Marcos desde siempre, para siempre. De pronto Jaime se levanta para ir al baño. Cuando la puerta se cierra, Marcos mira a José, le sonríe y se abalanza sobre ella. José piensa que qué bien, mientras se besan y se acarician, se desnudan de una manera torpe, ineficaz y confusa, y todo va bien hasta que José nota que no, que ahí hay algo que no va nada bien, y se despeja de golpe. No puedo decir que Marcos me decepcionara porque era tan hermoso como yo esperaba, quizás más. Mi amante era bello como un arcángel, exactamente igual de inofensivo. Y por mucho que José intente de todo y se empeñe, Marcos sigue igual. Déjalo, José. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué, pero no puedo. Lo siento. Marcos tira de José, la empuja y se tumba en la cama a su lado. La abraza, le besa, le pide perdón sin palabras y entonces se abre la puerta. Jaime entra en la habitación, pregunta qué tal y dice que se lo imaginaba. Llega hasta el borde de la cama, se quita el cinturón, se desabrocha los pantalones. José se dice que todo es mentira, que aquello es imposible, una alucinación, un sueño, una película, que no puede pasar lo que está pasando. No os preocupéis, que esto lo arreglo yo en un periquete. Antes de terminar de hablar, ya se ha metido en la cama por el lado libre. Antes de conseguir situar las 2 piernas encima de la sábana, ya tiene la mano izquierda entre los muslos de José. Antes de que a José se le ocurra preguntarle qué está haciendo, ya está besándola y antes de poder creérselo, ya ha empezado a moverse contra ella, encima de ella, dentro de ella. El factor sorpresa era fundamental, me confesaría luego. Y tenía razón. En una cama, Jaime González siempre tenía razón. Porque antes de disponer de tiempo para asustarme, ya había descubierto que lo que estaba pasando me gustaba. Y no podía discutir la opinión de mi cuerpo. Y cuando logré ponerme de acuerdo con él, todo volvió a ser tan bueno, tan divertido, tan especial como al principio. Después José intenta sentirse culpable, pero no lo consigue. Siente una euforia extraña, difícil de explicar. Y es que hay algo más, algo distinto, diferente a todo lo que ella ha probado antes. Todo es fácil, divertido y sobre todo dulce. Marcos y Jaime no se tocan, ni siquiera se rozan, pero los dos se vuelcan sobre José a la vez. Jaime está a su izquierda y la besa. Marcos está a su derecha y la besa. José besa alternativamente a uno y a otro y no hace más que dejarse acariciar, mirarlos, dejar que la miren. ¿Lo teníais planeado? ¿Qué? Lo del trío. No. Sí. ¿Tú lo tenías planeado, hijo de puta? Bueno, suponía que podía llegar a suceder. ¿Has estado escuchando detrás de la puerta? E incluso le he abierto un poco para miraros. Marcos se levanta hasta quedarse sentado encima de la cama como si estuviera a punto de marcharse, pero José se lo impide extendiendo el brazo mientras Jaime sigue hablando. ¿Qué pasa, tío? No es tan grave, ¿no? Te he hecho un favor. Marcos, reconócelo. Me he hecho un favor a mí mismo y otro a ti, de paso.
¿O es que no estamos bien ahora los tres? Estamos de puta madre, ¿no? Piensa un poco, tío. A lo mejor esta es la solución. Yo asumo la responsabilidad y tú te relajas. Si dejas de tener miedo a fracasar, y ya puedes dejar de tenerlo porque yo, modestamente, no fracaso nunca, algún día se te empezará a poner tiesa. Vamos, supongo. ¿Y yo? Tú eres lo mejor de todo, José. Lo más importante. Porque me gustas mucho, más que a este. Pero sin él de por medio nunca te habrías acostado conmigo. Eso no lo sabes. Sí, que lo sé. Hace muchos años que lo sé. Por eso me gusta tener amigos guapos, para aprovechar sus sobras. Sí, soy un buitre. ¿Y qué? No es culpa mía. A mí también me gustaría medir 1,90 m y parecer un efebo de Praxíteles, pero no he tenido tanta suerte. Eso sí, a cambio lo que me ha tocado en el reparto es una polla acojonante. ¿O no? Eres un gilipollas, Jaime. A mí también me gustas mucho, José. Mucho. Muchísimo. Tanto como para haberme arriesgado contigo. Esa última frase conmueve a José de lo sincero, indefenso y desdichado que le parece de repente. Por eso se vuelve hacia él y le abraza, le besa como si estuvieran los dos solos. Pero Jaime apenas les concede un par de minutos de intimidad. A Marcos le gusta mirarles y masturbarse mientras lo hace, mientras José y él se miran y se besan, mientras Jaime sigue a lo suyo, hasta que empieza a bufar, a resoplar como un rebeco. Castillos de cartón cuenta la historia de 3 estudiantes de Bellas Artes. María José Sánchez, que cambia su nombre por el de José, que un día pensó que su destino era pintar el lado horrible de la vida. Jaime González, extrovertido y seductor, mago de los lápices, capaz de reproducir las obras de los grandes maestros, pero incapaz de pintar con estilo propio. Y Marcos Molina Schulz, el mejor artista, el más guapo entre los estudiantes, un hombre al que le costaba trabajo vivir. Es una historia de iniciación al arte, al sexo, al amor y a la muerte. La historia de 3 jóvenes que se construyen un paraíso a la medida, como una burbuja, y está escrita desde esa burbuja. Al día siguiente es martes. Cuando José entra en clase, no ve a ninguno de los dos. Marcos llega el primero y da un rodeo, y besa a José en el pelo, como se besa a los niños pequeños. Jaime llega después y la besa en los labios. No pasa nada más hasta el viernes. Cuando José ve las risitas de Jaime, le dice que no, directamente, y Jaime le pregunta por qué. José dice que no puede ser, porque es una salvajada, porque no es normal. Jaime le contesta que lo haga por Marcos, que él la necesita. Él te necesita. Me necesita a mí, y sobre todo a ti. Y ahora estoy hablando en serio. Nunca se le ha puesto dura, ¿sabes? Con ninguna tía. Nunca ha llegado a acostarse 2 veces con la misma, del miedo que le da hacer el ridículo 2 veces seguidas. Eso es un problema, y gordo. Y solo lo puedes solucionar tú, porque no hay ninguna otra que nos guste a los dos. Es 1984 y tienen 20 años. Madrid tiene 20 años. España tiene 20 años. Y todo está en su sitio, un pasado oscuro, un presente luminoso y la flecha que señala hacia el futuro. Aquella tarde todo les sale mucho mejor porque no hay sorpresas, ni disimulos, ni angustia. Marcos está mucho más relajado y toma algunas iniciativas por su cuenta en lugar de limitarse a mirarles. Después de follar, se hacen un porro y hablan de sus vidas, de sus recuerdos, de sus familias, sus secretos. Una semana después, Marcos cumple 21 años. Lo celebran cenando los 3 juntos en casa de Jaime. José hace la cena. Ellos ponen la mesa y la recogen. Luego estrenan una cama de 1,5 metros de ancho en la que Marcos ha invertido buena parte del dinero que le ha pedido a su padre como regalo de cumpleaños. 2 semanas después, José empieza a tomar la píldora. Un par de días más tarde, Jaime deja a su novia. El 3 es un número par. Al amparo de la primavera, lo extraordinario se va convirtiendo en cotidiano. Lo complicado se hace sencillo. Lo bueno empieza a ser mejor. Jaime, Marcos y José solo se separan por la noche si es que no pueden quedarse a dormir los 3 en la misma cama, lo que sucede muchos fines de semana. Todos los días, al salir de clase, se montan en el Ford Fiesta de José y hacen el mismo camino. Follan mucho, todos los días, siempre después de comer, a veces también por la noche, y cada vez mejor, con más seguridad, más certezas. Y se ríen mucho, dentro de la cama y fuera, porque también viven juntos fuera de la cama.
Van al cine, de compras, a dar una vuelta a media tarde y a tomar copas por las noches en bares de aspecto poco recomendable, tugurios de la malasaña histórica con la música muy alta, las paredes pintadas de negro, una fauna extraña de punkis y modernos en la pista y alguna esquina oscura y despoblada donde los tres pueden besarse a la vez. Pueden acariciarse hasta que se hace muy tarde y todo el mundo está ya tan pasado o tan ciego que ni siquiera levantan una ceja cuando los tres salen a bailar. Marcos detrás de José, abrazando su cintura desde atrás, Jaime delante, rodeando su cuello con los brazos. Nos divertíamos de día y de noche, y también trabajábamos juntos. Íbamos a comprar material, preparábamos los lienzos a la vez, pintábamos. Un día, Jaime tiene la idea de alquilar entre los tres el salón de la casa como estudio y repartirse los balcones. Los tres son muy felices y para ellos la vida es una cama grande, un balcón soleado, el olor del aguarrás y de tres cuerpos sudorosos, el humo del hachís, el ruido de los besos y de la risa. Juntos son alegría. Se pasan la vida hablando de ellos mismos, pero nunca comentan la extravagancia de su relación, como si su número fuera un detalle accidental. No se exhiben descaradamente en público, pero tampoco se ocultan, aunque muy pronto dejan de relacionarse con el resto de la humanidad. Pero las cosas empiezan a ponerse difíciles en casa de José. Sus padres suponen que José tiene un novio, pero hace ya meses que su actitud en casa tiene más que ver con una deserción sistemática de la familia. Uno de vosotros tiene que venir el sábado a cenar a mi casa. Lo solté una mañana en el bar de la facultad para quitarle importancia, y los dos volvieron a mirarme como si no hubieran entendido lo que acababa de decir. Y José les explica lo que pasa, y que es el cumpleaños de su madre, que da una fiesta todos los años, nada formal, y le ha dicho que lleve a su novio. Y entonces les cuenta que ha tenido que decir que se ha echado un novio, porque hace 4 meses que no le ven el pelo, que uno de ellos tiene que ir, que lo echen a suertes. Y cuando Jaime dice que irá él, José dice que, como se lo imaginaba, ya le ha dicho a sus padres que su novio se llama Jaime. Marcos, entonces, le dirige a José una mirada oscura, dolida y hostil a un tiempo. José le aclara que sabe que él es más tímido que Jaime y le pide perdón. Los tres se quedan callados un rato muy largo. Vamos a hacer una cosa. Venid los dos. Uno será mi novio y el otro un íntimo amigo mío y de mi novio. Mis padres no han dicho nada acerca de los amigos íntimos. Estarán encantados, seguro. Así, si me da por hablar en plural, no meteré la pata. El día de la fiesta, José tiene que quedarse en casa ayudando a su madre. Marcos y Jaime llegan sobrios y discretamente tarde. Saludan a todo el mundo como dos chicos bien educados, beben poco, intervienen con cuidado en las conversaciones y Jaime besa a José lo justo. Marcos solo una vez al entrar y en la mejilla. En el fondo, a los dos les divierte mucho aquella situación porque todo es puro teatro, una representación arriesgada, estimulante. José está relajada. En un momento le dice a su madre que le pida a Jaime que dibuje, y Jaime despliega todos sus encantos. Aquella noche empieza con una bailarina de Degas y arranca una ovación cerrada, salpicada de gritos y silbidos. En ese momento, Marcos le dice al oído a José que necesita ir al baño y le pide que le acompañe. Cuando están dentro, Marcos echa el cerrojo, aplasta a José contra la pared y la besa. ¿Estás empalmado? ¿Estás empalmado? Sí, vamos a hacerlo. Ahora mismo. ¿Cómo que...? ¿Y Jaime? A Jaime que le den por culo. Ahora puedo hacerlo, José. Sé que voy a poder, lo sé. No dura ni 2 minutos, pero dura. Y para ambos es emocionante. Al terminar, Marcos tiene los ojos turbios, parece a punto de llorar y sonríe. José también sonríe y le mece como a un niño pequeño. Le abraza y le besa mientras puede, antes de calcular que llevan ya mucho tiempo encerrados. José deseaba que pasara desde el principio. Y sin embargo, desea al mismo tiempo que nada cambie porque la ecuación perfecta de sus cuerpos impares, que es fragilísima y es sólida a la vez, como una roca, les ha dado más de lo que han tenido nunca. Aquella había sido nuestra primera infidelidad, pero eso no me afectó. No me conmovió tanto como la certeza de que no tenía importancia. Si se hubiera acostado con Jaime sin contar con Marcos, se estaría sintiendo mucho peor, traidora de verdad, mala y mezquina. Cuando vuelven al salón, Jaime les mira, levanta las cejas y la interrogación suspendida en sus ojos pesa sobre los ojos de José como una condena grave, merecida. Le pregunta qué tal. ¿Qué tal vosotros? ¿Dónde os habéis metido?
José decide que es hora de marcharse. En el ascensor les dice que le apetece tomar la última copa en la calle. Jaime escucha en silencio, mirándola a los ojos. Marcos no dice nada, ni siquiera levanta la vista del suelo. José se siente cada vez peor mientras atraviesan el portal. En la calle, los tres se quedan de pie, quietos, debajo de una farola. Jaime se limita a mirar a José, siempre a los ojos y solo a ella, con un gesto serio y concentrado. Estáis en deuda conmigo. Lo sabéis, ¿no? Marcos afirma con la cabeza. José dice que sí. Entonces Jaime se echa a reír, se acerca a su amigo y le da una palmada en la espalda. ¡Machote! Estoy pensando que a lo mejor lo que pasa es que a ti te va el peligro. Para José, aquel episodio no ha tenido importancia. Jaime también lo sabe, y como se pasan la vida hablando de sí mismos, vuelven muchas veces sobre la proeza del cuarto de baño, la desmenuzan, intentan aprender de ella, hacen muchas bromas, muchos chistes sobre el peligro, pero nadie vuelve a pronunciar la palabra deuda. El verano de 1984 se me hizo insoportable. Hacía ya muchos años que no me divertía en el pueblo de Cuenca, donde mis padres habían comprado una casa antes de que mi hermano aprendiera a andar, cuando eran medio hippies. Les echaba de menos. Les echaba tanto de menos que no toleraba la compañía de nadie más. Jaime se ha ido a Peñíscola, Marcos a la Costa Brava primero con su padre y a Mallorca después con su madre. Marcos le escribe a José cartas mucho más cortas que las que ella le devuelve, pero más largas que las postales de Jaime. El 10 de agosto, Jaime la llama para decirle que su hermana les deja su apartamento de Benicàssim una semana entera. Que Marcos lleva ya 4 días con él y que están todo el rato hablando de ella, que la echan mucho de menos y procuran no mirar a las tías con las que se cruzan por la calle, pero es difícil, y que Marcos ha terminado de resucitar y está hecho un animal, así que le dice que se coja el coche y que se vaya con ellos. 3 días más tarde, José se va para allá. Recuerdo muy bien la emoción, la alegría que sentí al pisar el acelerador. ¿Si ha habido alguna vez una mujer enamorada? Esa era yo. Si alguna vez he estado enamorada, fue entonces, el día que viajé desde la provincia de Cuenca hasta la de Castellón, conduciendo por carreteras secundarias con un Ford Fiesta rojo que se ahogaba en todas las cuestas y un corazón tan grande que no me cabía en el cuerpo. Pero tal vez es demasiado amor, demasiado grande, demasiado complicado, demasiado confuso y arriesgado, y fecundo y doloroso. Estando de vacaciones, se acuestan a las tantas, se levantan a mediodía, van a la playa por la tarde, toman el sol, se bañan, fuman canutos, comen poco, beben mucho y follan más que nunca. Marcos ha conseguido que todo le funcione, pero sigue siendo un amante más limitado que Jaime, menos voraz, menos entregado y muchísimo menos habilidoso. José le hace más caso a Marcos, está más pendiente de él, le dedica más tiempo, más atención. Eso siempre ha sido así, y a Jaime nunca le ha importado. Lo que teníamos Jaime y yo era más y era distinto. Eso había sido así desde el principio y ni siquiera los milagros tenían poder para cambiarlo. Una noche, José se despierta de madrugada. Hace mucho calor. Cuando abre los ojos, se encuentra con los de Jaime muy cerca de los suyos, muy abiertos. A él le quieres más. No. ¿Le quieres más? No. Te quiero más a ti. Pero no se lo digas nunca. Jaime cierra los ojos y cuando vuelve a abrirlos ya son distintos, más grandes, más oscuros que antes. Abraza con fuerza a José, que se encarama sobre el cuerpo de Jaime, que da la vuelta para quedarse sentado en el borde de la cama y luego se levanta, llevando en brazos a José sin que Marcos se dé cuenta de nada. En la terraza hay una tumbona con una colchoneta. Jaime sabía que aquella iba a ser nuestra primera vez después de tantas veces. Nunca podré olvidarlo. Nunca olvidaré esa luz, la pureza blanca del amanecer nimbando su cabeza, iluminando mi memoria, mi conciencia. Comprendí de repente muchas cosas. José piensa un instante antes de dormirse, pegada a Jaime, que aquello va a acabar muy mal. Le despierta un chirrido metálico, rítmico, desagradable, y es que Marcos está bajando el toldo. Cuando José abre los ojos, le ve de pie con el bañador puesto y los brazos cruzados, mirándoles. Jaime y ella están desnudos, culpables,
Pero José se obliga a mirar a Marcos, afronta la dureza de sus ojos, trata de aplacarla con una sonrisa inútil y se siente traidora de verdad, mala y mezquina. Le dice a Marcos que hacía mucho calor y Jaime continúa contándole que se despertó por el calor y se encontró a José allí durmiendo en la tumbona tan a gusto y que se tumbó con ella y a dormir. Marcos se lo toma bien, no pasa nada. Desayunan juntos y luego Marcos baja a comprar el periódico. Jaime, que se ha puesto a fregar las tazas, en cuanto se cierra la puerta, se va por José. Lo de anoche no se lo vamos a contar, ¿verdad? No, nunca. Te quiero, José. Y yo te quiero a ti. En Castillos de Cartón, unos jóvenes que se prefiguran como adultos tienen que enfrentarse con una realidad que les sobrepasa. Según Almudena Grandes, el cuento inicial empezó a crecer, se hizo más largo y se convirtió en una novela corta. La autora cuenta que eligió que los protagonistas fueran estudiantes de Bellas Artes porque el talento es un eje de poder. El otro es el amor y el sexo. Hay un juego constante entre fortaleza y debilidad. Hay dos tragedias paralelas y distintas. Una, el precio que se puede llegar a pagar por la gloria. La otra, la de los que ni siquiera pueden pagar nada por la gloria. No se puede comprender el éxito si no se tiene muy presente la perspectiva del fracaso. Cuando vuelven a Madrid, José nota que Marcos está cambiando muy deprisa. Nunca ha hablado mucho, pero habla todavía menos. Pasa horas enteras ensimismado, sentado en el sofá del estudio, mirando al techo o leyendo, y cambia continuamente de humor. A veces parece muy triste y otras, sin embargo, da la impresión de estar contento, satisfecho, complacido en su quietud, en sus silencios. Y no cuenta nada. Tampoco pinta. Eso es lo más extraño de todo. A cambio, empieza a tener manías raras, como inventarse personajes de cómic, ir a la filmoteca a ver cine mudo o pedir a José que le enseñe a cocinar. Estábamos perdiendo la inocencia, la pureza que había hecho posible todo lo que había sucedido entre los tres. El mismo amor que nos hacía leales, que nos hacía mejores, lo estaba echando todo a perder. Marcos seguramente es el menos culpable de los tres, aunque Jaime y José tampoco tienen la culpa, aunque se besen a escondidas, aunque conspiren sin palabras, aunque aprovechen la menor ocasión para acostarse juntos, solos, y hayan aprendido a estar solos hasta cuando están con Marcos, follando a su lado como si no estuviera. Y es que no pueden evitarlo. Los dos saben que nunca dejarán a Marcos tirado porque es el más débil de los tres, y así se empeñan en prolongar a cualquier precio la vida de aquel trío que cada día lo es menos, y más un triángulo, una figura irregular, descompensada y frágil. La Navidad fue espantosa. Jaime se fue a Castellón el día de Nochebuena por la mañana y volvió la primera tarde de 1985. No pudo estar fuera menos tiempo y me llamó todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. En Navidad, José se acuesta con Marcos cuando Jaime no está. Y lo hace por Jaime, aunque nunca se atreve a contárselo. Lo hace por él, porque la única forma de tener a Jaime es tener a Marcos, porque sabe que cuando pierda uno, se quedará sin los dos. Le hace prometer a Marcos que nunca se lo dirá a Jaime. Le amenaza con matarlo si se lo dice, pero comprende enseguida que aquello ha sido un error, porque la culpa empieza a crecer como crecen los monstruos que nacen de las pesadillas. Han perdido la inocencia, la pureza que ha hecho posible todo lo que ha sucedido entre los tres. Y tras eso, Marcos vuelve a pintar. Siempre le había admirado. Siempre había sabido que era el mejor de los tres, el mejor del curso, el mejor de toda la facultad. Pero no estaba preparada para aquella explosión, porque Marcos explotó. Se encontró y se desbordó. Se paró a tomar aliento y creció de un salto hasta hacerse inmenso, inalcanzable. Marcos se había convertido en un pintor de verdad. Marcos Molina Schulz. Jaime intenta ponerse a su altura, pero ni se acerca. A veces pierde la paciencia, se exaspera y José sufre por él. José quiere mucho a Marcos. Lo quiere casi tanto como a Jaime. Está orgullosa de él y le admira más que antes, más que a nadie. Y hace mucho tiempo que ella sabe que nunca llegará a nada como pintora. Abril es duro y mayo peor. Marcos empieza a exponer y a vender. La noche de la inauguración de su primera exposición, Jaime se va sin despedirse de nadie y José sale tras él. Aquella noche, Marcos no vuelve a casa. Jaime y José duermen juntos, abrazados, agotados, después de follar como si el mundo se fuera a acabar. Y el mundo se acaba a las 9 de la mañana, cuando José abre los ojos
ve a Marcos sentado en el borde de la cama, con una bolsa de plástico entre las manos, mirándoles. Tenemos que hablar. Lo sé todo. Desde el principio. Desde la mañana de la playa. Quiero haceros una oferta. Jaime le pregunta qué lleva en esa bolsa, y Marcos les cuenta que su padre le invitó a cenar después de la inauguración, que estaba eufórico, orgullosísimo de él, que se emborracharon y terminó llevándole a lugares muy extraños, bares que parecían de putas. Y Marcos le contó todo. Estaba muy cabreado con vosotros, con los dos, porque me dejasteis solo, porque ayer fue el día más importante de mi vida y me dejasteis solo. Y os fuisteis a consolaros el uno al otro porque yo había triunfado y vosotros no, en vez de alegraros por mí. Y no pude compartir mi triunfo con nadie. Yo no os habría hecho eso. Entonces Marcos saca de la bolsa la pistola de su padre y José grita. Jaime le manda la mierda con una voz helada y entonces Marcos les hace la oferta. Quiero haceros una oferta. Y estoy hablando en serio. Esto se acaba. Los tres lo sabemos, ¿no? Hemos terminado la carrera. Ya no hay excusas, no hay asignaturas, no hay exámenes. No podemos seguir viviendo como antes. José sabe algunas cosas de las que tú, que te crees tan listo, no tienes ni idea. Sabe, por ejemplo, que ella y yo, solos, no llegaríamos a ninguna parte. Por eso he pensado que podríamos vivir juntos. Estoy hablando en serio. Muy en serio. Yo ahora tengo dinero. Y voy a tener más. Puedo subastarme, venderme al mejor postor, firmar una exclusiva y alquilar un estudio, una casa grande donde podamos vivir y trabajar los tres. Yo pagaría la casa. Vosotros tendríais que sacar dinero para vuestros gastos, solamente. Parece agotado, enfermo de cansancio, y sigue hablando de lo que siente, de la pereza que le da levantarse cada mañana, y les dice que el amor que siente por ellos es lo único que le hace moverse, y les habla de su vida, de sus padres. Jaime, entonces, se levanta, busca su ropa, empieza a vestirse, y a José se le parte el corazón. ¿No vas a contestarme? Te estoy contestando. Jaime se marcha. Cruza la habitación sin despedirse de José, sin pararse a mirarla, y solo se vuelve cuando está en la puerta. No deberías haber traído esa pistola, Marquitos. No deberías haber traído una pistola para decir lo que venías a decir. No sé muy bien lo que pasó después. Sé que lloré y que hice llorar a Marcos. Sé que lloramos juntos, que él dijo cosas terribles de Jaime, de mí, de sí mismo, que volvió a mencionar la piedad, el dinero, la fama, el olvido, que me pidió perdón, que le perdoné, que en algún momento necesité que él me perdonara, que me perdonó, que me pidió que me fuera a vivir con él, que le contesté que no podía. Luego Marcos mete la pistola en el bolsillo del pantalón y se va. Jaime vuelve mucho después. Le dice a José que se va al día siguiente a Castellón, en un talgo. Así termina todo. El arte, el sexo, el amor, la alegría. José ayuda a Jaime a hacer la maleta. Comen juntos, echan un apresurado y casi festivo polvo de fin de carrera, y Jaime no para de decirle que la quiere. José le escribe muchas veces aquel verano, cartas muy largas y minuciosas. Él contesta a alguna de vez en cuando, 2 o 3 líneas desganadas. Desde entonces, José solo sabe de él a través de Marcos, con quien queda un día en una cafetería vulgar y a una hora tonta, inocua, las 6 de la tarde. A veces se ven en los mismos bares, con la misma gente, y a veces beben más de la cuenta en alguno de aquellos garitos cutres donde se habían emborrachado con Jaime tantas noches y donde escuchan la misma música. A veces el discjockey tenía buena memoria y la música desvanecía su recelo, mi desaliento, y salíamos a bailar como una pareja normal, pero aún podíamos sentirnos distintos, encerrarnos en un castillo de cartón, una fortaleza fragilísima y sólida al mismo tiempo como una roca, como había sido una vez la ecuación perfecta de nuestros cuerpos impares, que nos había dado más de lo que habíamos tenido nunca. En esos momentos se besan mucho, durante mucho tiempo, como si fueran unos desconocidos, con avidez. Marcos está enamorado de José y José
Está enamorada de Jaime. Pero Jaime ya no está. Y una noche, al salir del último bar, vuelven a irse juntos a la cama. No es justo para ninguno de los dos, pero para Marcos es más fácil porque él sigue pintando más que nunca y cada día mejor. Un día José le dice que va a ir a ver a Jaime y Marcos entonces le cuenta la verdad. Le dice que Jaime está viviendo con una tía de 35 años, separada de un constructor millonario y forrada de dinero, que se ponen hasta arriba de coca y son los más guapos, los más modernos y los más cosmopolitas de toda la provincia de Castellón. Y Marcos le confiesa que ha ido un par de veces a verle y que lo que pinta Jaime es horrible. José sale huyendo. Me largué yo también. Estuve más de 2 años viviendo en Londres, perdiendo el tiempo en casa de mi tío Antonio, intentando pintar, abandonando siempre, trabajando a temporadas en lo que salía, de camarera en un bar, de dependienta en una agencia de viajes, de recepcionista en un hotel. Aprendí a ser una mujer como las demás. Después de la llamada de Jaime, en la que le anuncia el suicidio de Marcos, María José dice que se encuentra mal y se va a su casa. En el taxi lee en el periódico la noticia entera de la muerte de Marcos Molina Schulz. Es larga, elogiosa y omite el detalle del suicidio. Cuando llega a su casa, ve en la pared principal del salón, encima del sofá, 2 obras de Marcos que María José ha conseguido 5 años antes y solo porque la galerista le debía un favor muy gordo y ha pagado a plazos, claro. En su dormitorio, una muchacha triste, sentada con las piernas cruzadas sobre un suelo de baldosas, la vista baja, concentrada en un ángulo del lienzo, parece condenada a leer eternamente la misma dedicatoria. Para José, que es bella y benevolente. Al tumbarme en la cama me pregunté cuánto costaría ahora, en qué cifra habría incrementado su precio la muerte de su autor. Y al intentar calcularlo, conseguí por fin echarme a llorar. Lloré a Marcos durante mucho tiempo. Y cuando mis ojos se secaron, seguí llorándole por dentro. Creo que nunca podré dejar de hacerlo. El día de su entierro, María José se viste de negro. Jaime le ha dicho que no llegará de Valencia hasta las 8:30. Ella llega al tanatorio a las 9:20. Hay cámaras de televisión, muchos fotógrafos y hasta algún curioso de otro entierro. La sala está llena de gente, pintores, galeristas, críticos de arte, periodistas especializados, directores de museos y profesores universitarios. Todos hablan de dinero. Detrás del tabique no hay nadie. Una solemne epidemia de coronas. Marcos está en el centro, muy maquillado, muy pálido. Un trapo blanco rodea su cuello. Allí, en algún lugar entre la barbilla y la garganta, ha apoyado el cañón. No sé cuánto tiempo estuve allí, sola con él, los dos solos pese a las fugaces manifestaciones de una curiosidad desagradable y morbosa. Personas que llegaban, le miraban, estudiaban su aspecto, comentaban en un cuchicheo la trayectoria de la bala y se marchaban. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sé que me dio tiempo a deshacerme y a cansarme de estar deshecha, a sentir que mi cabeza estaba llena de agua, luego forrada de corcho, después completamente vacía, y sé que me senté en el suelo y que me levanté después. Antes de salir, María José da 2 pasos hacia adelante, apoya sus manos abiertas en el cristal de la ventana y lo besa. Mantiene los labios apretados contra él durante unos segundos. Cuando vuelve a la sala, hay mucha más gente que antes. María José busca a Jaime con la mirada. Jaime camina hacia María José muy despacio, los hombros encogidos, los ojos irritados por el llanto. Está más delgado, tiene muchas canas y una expresión amarga en la boca. Ha cambiado mucho. Cuando llegó a mi lado me abrazó y yo le abracé, y mis brazos reconocieron sus brazos, un calor que nunca podría apagarse, y me aferré a él como si todavía tuviéramos 20 años, y él me abrazó así. Nos abrazamos tanto, durante tanto tiempo, que el asombro ajeno fabricó un silencio vasto y denso a nuestro alrededor, igual que entonces. Cuando se llevan a Marcos, María José y Jaime se van al cementerio en el coche de ella. Hablan de lugares comunes, hasta que Jaime demuestra que aún pueden parecerse a sí mismos. Nunca me lo perdonó. Fue todo culpa mía. Yo me rajé, me acojoné, lo eché todo a perder. Y Marcos nunca me lo perdonó. Fue todo culpa mía. Es verdad, pero yo no podía, José, no podía. Él era demasiado grande, yo demasiado pequeño.
y no conseguía acostumbrarme a eso, no podía soportarlo, no podía seguir. María José siente que ellos siguieron siendo amigos y en cambio ella es la que se quedó fuera y vuelve a llorar. Yo nunca te he traicionado, José. Marcos nunca te traicionó. Los dos estábamos enamorados de ti. Yo más. Y te abandoné, eso es verdad, pero no te traicioné. De pronto, Jaime le pide a María José que dé la vuelta, que no quiere ver cómo le entierran. María José pisa el freno y todos los demás coches les adelantan. Vámonos, José. A él ya le da igual. Yo soy el más culpable de los tres, pero vosotros también os equivocasteis, ¿no? Al final no supimos hacer nada bien. Y todos hemos pagado por eso, todos hemos perdido. Además, si Marcos está en alguna parte, tiene que saber que se ha salido con la suya. Nunca lograremos quitárnoslo de encima. María José espera a perder de vista el último coche y da la vuelta. Salen del cementerio muy deprisa. ¿A dónde vamos? ¿Al Burger King? Jaime se ríe y María José también. Supongo que Marcos, desde el asiento de atrás, se rió también. Había pasado mucho tiempo, pero a ninguno de los tres se nos había olvidado que Jaime y yo, solos, no llegaríamos nunca a ninguna parte. Y así les hemos contado Castillos de cartón de Almudena Grandes. Hemos seguido la edición de la editorial Tusquets. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Con la participación de Olga Hernán Gómez. Ha intervenido Laura Carrero del Tío como José, Diego Ruselón como Jaime y Raúl García Rondo como Marcos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.